Buenas, nuevamente, queridos hermanos, amigos y público en general. En este momento les voy a hablar sobre el tema profetas de antes y profetas de ahora. Anteriormente los profetas de Dios, los verdaderos profetas de Dios, porque habían profetas de Baal, habían profetas paganos, profetas diabólicos, pero los profetas de Dios eran lo que decían la verdad, porque era el mismo Dios que les revelaba. Hubo un profeta llamado Elías, Tibista. Lo podemos buscar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, y los versículos 1 al 6, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era el rey: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino el profeta de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El versículo 6 dice: Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Oiga bien, es un profeta de Dios. ¿Qué pasó con Acab? Que Acab era un rey que había cambiado lo que Dios le había ordenado y estaba creyendo en dioses paganos. Y habían unos profetas de Baal y de Acera, que era lo que él obedecía y creía en ello. Pero Dios le envió a Elías a Acab para castigar el pueblo por la desobediencia, sin que hubiera lluvia. Óigase bien, este profeta de Dios, después que le dio la palabra al rey, Dios le dijo: escóndete en aquel lugar, en Querib, escóndete allí frente al arroyo, del arroyo tú beberás, y yo te voy a enviar los cuervos para que te envíen, para que te lleven comida y te lleven la cena. ¿Dónde los cuervos conseguían? Segurito con la carne cruda, y el pan tenía que encontrarlo. Dios mandaba a los cuervos. Recordemos que Dios es tan poderoso que al pueblo de Israel le mandaba comida y le mandaba carne a miles y miles de israelitas que iban al desierto. Entonces, ese era un verdadero profeta de Dios, que Dios había ordenado. Profeta de antes, que hablaban la verdad y decían: Dios me dijo, porque Dios hablaba con esos profetas. ¿Por qué Dios hablaba con profetas? Porque eran hombres perfectos delante de Dios, y Dios escogía a esos profetas para que llevara el mensaje al pueblo de Israel, de cómo el pueblo de Israel debía de andar delante de Dios. Profeta con la verdad. Y el profeta que hablaba mentira en esos tiempos, Dios lo castigaba. El profeta que no obedecía recibía el castigo de Dios. Profetas que andaban a pie, profetas que andaban en consagración. Eso eran los profetas de antes. Eso eran los profetas de antes. En el libro de Jeremías, capítulo 14, versículo 15 dice: Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada
y con hambre, serán consumidos esos profetas. Estoy hablando de profetas de ahora, profeta mentiroso. Los profetas antes, hombres consagrados que andaban delante de Dios en consagración, y Dios les mostraba, y cuando ellos hablaban, eso se cumplía. Profeta de Dios. Anteriormente habían falsos profetas que decían que Dios dijo, como dice Jeremías, siendo mentira. Los profetas de hoy en día, hoy que estamos viviendo, los profetas de hoy, muchos andan hablando mentira, diciendo Dios me dijo sin Dios decirle. Y hay muchas personas que lo siguen porque creen que no, son profetas mentirosos. Ahora por donde quiera aparece un profeta diciendo que Dios me dijo, siendo mentira. Y la gente le cree. Y se van detrás de ellos, creyendo en lo que dicen. En una ocasión en una iglesia, fue un profeta, un predicador, profeta. Y mientras estaba allí hablando y diciendo profecía, vio a una hermana y la llamó y le dijo, mi hermana, tranquila, que ya Dios le tiene su esposo preparado con el que usted se va a casar. Y esa hermana era casada. Ahí estaba más atrás de ella, un poco más atrás de ella, estaba su esposo alabando a Dios. Y el profeta. Entonces, ¿qué profeta es ese? Mentira, profeta mentiroso. Que lo que le llega a la mente lo dice si Dios ordenarle. Vuelvo con la frase que había dicho de el cómico. Pero ¿cómo es posible, profeta mentiroso, hablador, si Dios no te dijo a ti, di esto, no te ponga a inventar? Porque son muchos los profetas falsos. Vamos a ver qué dice en el libro, en Primera de Juan, capítulo 4 y el verso 5, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Yo pregunté a una persona sobre lo que le dije de ese profeta, que le dijo a esa hermana, y la persona me dijo a mí, el profeta no se puede equivocar. No se puede equivocar un profeta de Dios, porque Dios no se equivoca. Y cuando Dios manda a decir algo, es tal como Dios lo manda a decir, con punto y coma. Entonces un profeta de estos que andan por ahí, que son cientos y cientos, diciendo Dios me dijo, no puede decir que son profetas de Dios. Son mentirosos. Son mentirosos. Y dice la Biblia que sí saldrán en estos tiempos. Hay muchos hermanos y hermanas que les gusta mucho decir Dios me dijo. En una ocasión, una pastora le dijo a una miembro, Dios me dijo para que usted vaya a mi casa, óigame, a lavarme y a plancharme. Pero Dios es mojiganga para estar diciéndole a una persona, que un profeta, que alguien vaya a su casa a lavar y a plancharle. Dios se va a preocupar por eso. Porque si hay un hermano o una hermana que tiene problemas de salud y está en su casa, ¿sabe? Y una hermana, no tiene Dios que decirle, ve, pero Dios puede decirle, ve a la casa de fulana y límpiale la casa que está muy enferma de salud. Eso puede ser correcto, que Dios en una revelación le diga. Pero que Dios le dijo a alguien, dile a fulana que vaya a mi casa para que me lave y me planche. No, lo que sucede es que
el compañero de esa hermana siempre iba a la iglesia aterricadito, bien planchadito, bien impecable. Y una vez aquella mujer dijo a esa hermana que Dios le mostró y le dijo para que vaya a su casa. Pero Dios no le mostró a ella, Dios no le mostró que el esposo de esa hermana que ella le dijo, que ella invitó para que vaya a su casa, esa hermana no le planchaba ni le lavaba, porque ellos mandaban su ropa a la tintorería. Mandaban su ropa a la tintorería. Entonces la hermana, como fue la pastora que dijo, está pensando, ay, ¿qué dijo? Pero que le dijo, ¿de qué? Pero ¿cómo es posible, habladora? Dios no te dijo nada. Porque Dios tenía que revelarle que ese hermano iba a la iglesia de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque mandaba su ropa a la tintorería. Que hay muchos profetas, muchos falsos, diciendo Dios me dijo, siendo mentira. Y eso debe de acabarse en las iglesias. Si Dios no le dijo a usted, no se ponga a decir que Dios se le dijo, porque eso trae castigo, tarde o temprano. En el libro de San Mateo, capítulo 7, y versículo 22 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le dirán, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que sucede hoy en día. Que se levantan muchos profetas y muchos hermanos cuando el profeta va para tal lugar a predicar, va huyendo porque quiere oír la palabra de Dios. La palabra de Dios se oye, pero muchos profetas falsos hablando mentira. Y los profetas de ahora no dicen en su profecía que usted tiene que consagrar, que busque más del Señor. Eso no lo dice. Los profetas falsos lo que andan diciendo es que hay prosperidad en esta congregación. Que Dios me mostró que un hermano va a tener esto. Que hay un hermano que va a tener... Eso lo hacen los diabólicos en la calle. Que le dicen a la gente... cobrándole, le dicen a la gente que van a viajar, que van a tener buen negocio, siendo falso, profeta diabólico, profeta del diablo. El profeta de Dios dice la verdad, porque es Dios que le ordena lo que va a decir. Pero los profetas de ahora, muchos profetas de ahora, que se llaman profetas, hablando mentira y atrayendo personas, siendo falso profeta. Falso profeta. ¿Y qué dice el San Mateo? Le dije, cuando dirán, profetizamos, hicimos esto en tu nombre, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos y amigos, hay que tener mucho cuidado con toda esta persona que se están levantando en las distintas iglesias, diciendo que son profetas, profetizando mentira. Son muchas las personas que andan diciendo Dios me dijo, sin Dios haberle hablado, nada más cosas que le llegan a su pensamiento. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, con los profetas falsos, porque si le vamos creyendo a los profetas falsos, dice la Biblia que se levantarán muchos falsos profetas. Muchos, y a muchos se engañarán. Y a muchos se engañarán. Me libre Dios de encontrar en mi vida de ese tipo de profetas, engañadores, diciendo Dios me dijo, siendo mentira. Pero el Dios antes castigaba a esos profetas. Ahora no lo castiga. ¿Sabe usted por qué ahora Dios no castiga a esos profetas como lo castigaba antes? Por la misericordia de Jesucristo. Porque Jesucristo es el intercesor, es el mediador entre Dios
y el hombre. Dios no lo castigue, que yo di mi sangre por él. Yo di mi sangre por él, no lo castigue. Es lo que podemos pensar, que Jesucristo intercede. Profeta, si tú te consideras profeta, espera que Dios te diga. No te ponga a decir sin Dios mandarte. Y tú, que no eres profeta, no te ponga a decir Dios me dijo, sin Dios decirte. Lo que te llega a tu corazón, no diga Dios me dijo, siendo mentira, para que no te vaya peor y vaya al infierno creyendo que eres cristiano, hablando mentira, para que crean en ti. En el que hay que creer en Dios y en su Hijo. Y en ti pueden no creer, sino escuchar tu palabra, si es dirigida a ti por Dios. El que Dios le dice a alguien en estos tiempos, pasa esto, dile, no es mentira. Dios habla. Pero hay un sinnúmero de profetas falsos andando por el mundo, por las iglesias, diciendo cosas, siendo mentiras, y muchos le creen. Y muchos le creen. Hermano, abramos nuestros ojos con todo lo falso, porque los falsos van al infierno, y usted y yo, si creemos en eso falso, no va a pasar lo mismo. En el infierno abriremos los ojos. Mucho cuidado, porque Dios no es Dios de mentira. Cuando Dios habla, habló, y las cosas se cumplen. Cuando Dios habla, habla la verdad. Cuando el profeta habla sin que Dios le haya ordenado o Dios le haya revelado, habla mentira. Y todo el que habla mentira es hijo de ¿quién? Del diablo, porque el diablo fue mentiroso desde el principio, dice la Biblia. Cuidémonos de esos falsos profetas, para que podamos un día tener la entrada a la patria celestial. Dios se le bendiga, Dios se le guarde.